Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta sección del pasaje de Hebreos 11, el escritor la dedicó únicamente para hablar de Abraham, y hay un versículo que cita a Sara y de pronto un poco a la descendencia de Abraham, y el insumo principal del pasaje es la fe. Y yo creo que muchos se saben de memoria ese primer versículo, que después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hasta esta semana que yo estudié este pasaje, me di cuenta que estábamos utilizando mal ese versículo, pensando en una fe más terrenal que una fe espiritual de la que habla este pasaje. Ahora, cuando yo leo este pasaje, encuentro que definitivamente una de las marcas importantes del creyente es la fe. No podemos concebir un creyente sin fe, como no podemos concebir un creyente sin oración o sin Cristo en su corazón. Y leía algunas frases de Spurgeon, príncipe de los predicadores, y entre las frases que leí encontré esta que me llamó la atención. Dice: poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. Y entonces empiezo a pensar que la fe en el creyente es como una escuela. Y alguien decía en mi estudio, creo que era Adrian Rogers, presentaba esta ilustración en cuanto a la fe y decía: mire, pensemos que la escuela de la fe es la escuela en la que Dios matricula al hombre a través de Jesucristo cuando le recibe en su corazón. En esta escuela, el salón de clases es nuestra vida, y la Biblia es el libro de texto, y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo son nuestros maestros y profesores. Pero Abraham es el rector de la escuela, es el padre de la fe, por eso es llamado de esta manera. En Romanos 4, capítulo 11 dice que Abraham es el padre de todos los que creen. Y esa fe de la que habla este pasaje no es una fe terrenal, sino es la fe de nuestra esperanza en la salvación. Y esa fe se establece o tiene como principio fundamental el creer. Y yo quiero que leamos Juan capítulo 6, el versículo 29. Juan capítulo 6, el versículo 29 dice de esta manera: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire ese versículo que parece tan simple, pero considero que es demasiado importante. Y dice: mire, hay una obra importante en la vida del creyente y es creer. Y toda la universalidad del cristianismo, gira en torno a creer. Si pensamos, por ejemplo, en Juan 3:16, que es un pasaje demasiado conocido, dice que es para todo aquel que en Él cree. El creyente entonces no solamente debe orar y vivir una vida que parezca piadosa, sino realmente creer. Este es el fundamento de la fe, creer. Y mire, entonces podríamos pensar que el pecado más grande no es, la fornicación, el hurto, la mentira, sino la incredulidad. Pues entonces la incredulidad es la que nos lleva a cometer los demás pecados. Pensemos, por ejemplo, en Adán y Eva. Adán y Eva pecaron porque no le creyeron a Dios, porque en su corazón no había una convicción total y segura de lo que Dios les había dicho
y por eso su pecado estaba allí. Y Abraham, que es el padre de la fe y que es el ejemplo aquí en este pasaje, fue un gran pecador. Y todos hemos admirado a Abraham y visto a Abraham como el grande Abraham, pero en su primer tiempo fue un gran pecador. Vivió en Ur de los Caldeos, que posteriormente fue Babilonia, y era una sociedad demasiado perversa. Y eso nos enseña que quizá Abraham fue idólatra, que quizá en sus primeros años de vida Abraham fue un pagano. Pero a los 75 años, dice el libro de Génesis, Abraham se matriculó en la escuela de la fe, o Dios lo matriculó, recibió al Señor en su corazón y escuchó la palabra de Dios y creyó a esa palabra. Y usted y yo estamos aquí estudiando la Biblia porque Abraham creyó a esa palabra. Nosotros hoy somos el resultado de la fe de Abraham, y creo que más adelante vamos a ver un poquito de eso. En ese orden de ideas, en este pasaje yo encuentro 6 principios y espero poder darlos todos. 6 principios que el verdadero creyente en Cristo debe aplicar para tener una fe verdadera. El primero está en el versículo 8. Dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. El primer principio es atender, es escuchar. Dice que aquí Abraham fue llamado por la fe. Y este llamado del que habla aquí me conlleva a pensar en una acción o en una frase operativa, una acción de operación. El llamado es algo que se replica en una acción. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. Eso quiere decir que siempre hay un llamado, siempre hay una palabra, siempre hay alguien que nos habla acerca de Dios, y principalmente, bueno, también tenemos la Biblia. Y mire que Dios en Génesis capítulo 12, el versículo 1, muestra la manera como Dios habló a Abraham. Génesis capítulo 12, el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré. El diálogo o la manera como Dios llamó a Abraham fue de una forma literal. Y bueno, quizá él oyó la voz de Dios de una forma literal. Y quizá usted y yo hoy no escuchemos la voz de Dios como aquellos antiguos. Y entonces algunos pueden llegar a pensar: oh, qué triste no escuchar la voz de Dios. Pues déjeme decirle que la tristeza no es para nosotros, sino era para ellos. Porque ellos podían escuchar la voz de Dios ocasionalmente. Cuando Dios quería hablarles, les hablaba. Pero usted y yo podemos escuchar la voz de Dios todos los días cuando vamos a su palabra. Así que la raíz de este primer principio es escuchar la voz de Dios. Y bueno, hay un gran cuestionamiento aquí, y es ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Muchos me han preguntado, y quizá le han preguntado al pastor y a otros de los líderes de la iglesia: bueno, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Eso es escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Muchos incrédulos oran a Dios diciéndole que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Mire que yo critico a los que oran el Padre Nuestro, porque muchos lo oran sin entendimiento y están diciendo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces Dios responde a esa oración y hace su voluntad aquí en la tierra, pero esa voluntad no es la que el hombre quiere. Pero nosotros tenemos la ventaja de que sí escuchamos la voz de Dios. Tenemos la palabra segura, que es la Biblia, que nos permite escuchar la voz de Dios. Y aquí en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días, en nuestros días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí el escritor de los Hebreos está diciendo, mire, en otro tiempo, Dios habló de muchas maneras. A algunos les habló audiblemente, a Moisés le habló a través de una zarza, bueno, a Balaán le habló a través de una burra, ¿cierto? Y habló de muchas formas. Pero a nosotros hoy nos habla a través de su Hijo. Los antiguos no tenían a su Hijo y no tienen la palabra. Nosotros lo tenemos hoy. Así que para nosotros es muy fácil escuchar la voz de Dios. Y ahora mire, la palabra dice que hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios. Y aquí hay algo que me parece interesante que está en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 14. Dice: pero el hombre natural, está hablando del hombre que está sin Cristo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, es decir, una fe preciosa. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí en esta sección del pasaje está diciendo, mire, el hombre carnal, el hombre que no es espiritual, no puede entender, no puede creer, porque no hay la forma de tener una fe, porque lo espiritual se crea a través de lo espiritual. Y el versículo último dice, mire, ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese es otro pasaje que muchas veces mal utilizamos. Y pensamos, no, es que yo tengo la mente de Cristo. Pues la mente de Cristo no es más que la palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo y como tenemos la mente de Cristo podemos escuchar. Abraham aquí en el pasaje de Hebreos, lo primero que hizo fue escuchar. El segundo principio está en ese mismo versículo 8, es obedecer. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Hay unos que son muy y son excelentes escuchas, pero son muy malos obedeciendo. Nuestra responsabilidad no es entender, sino obedecer. Abraham dejó todo. Mire que Abraham lo que Dios le mandó. Y los problemas que llegan a impedir nuestra fe, una fe verdadera, son particularmente la falta de obedecer. Que como les decía hace un momento, muchos piden la voluntad de Dios, pero cuando Dios hace su voluntad y pide obediencia, entonces el hombre no obedece. Y yo le hago una recomendación de acuerdo a lo que dice este pasaje. Si usted quiere tener fe, obedezca. Así de sencillo es. Aquí en Génesis 12, que leímos hace un momento, donde aparece el llamado de Abraham, en el versículo 4, mire lo que pasa. Dice, después de que Dios le dice, mire Abraham, yo necesito que usted se vaya de su tierra, deje sus parientes y deje todas sus cosas. Abraham hizo esto, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham se fue. Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, mi hijo, necesito que se vaya porque le voy a dar otra tierra, que se vaya de acá. Y yo le voy a pedir que deje a sus parientes y que deje todas las cosas. Y mire que Abraham no dijo, oiga Señor, pero ¿cómo es que usted me va a mandar por allá si yo tengo mi riqueza acá, mi tierra, lo tengo todo?
No, Abraham no hizo eso. Abraham se fue como Jehová le había dicho, es lo que dice este pasaje. Mire la obediencia de Abraham. Abraham no sabía para dónde iba. Abraham no tenía conocimiento pleno de lo que Dios le estaba diciendo. Pero aplicó el segundo principio. Obedeció. La obediencia, mire que la obediencia sugiere un gran esfuerzo. Y Abraham aquí tuvo que hacer un gran esfuerzo. Tomó a su esposa, tomó sus criados, tomó sus ganados, tomó todo lo que tenía. Y bueno, Abraham no tenía, tractomulas para subir todas sus posesiones e irse, sino que le tocó a pie. Y llevaban muchas maletas y muchos equipos cargados, y quizá llevaba bestias con cargamento, y todo lo llevaba caminando sin saber para dónde iba, porque Jesús le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Es decir, mijo, arranque que yo le digo dónde pare. Abraham no tenía ni idea. Así que la obediencia sugiere un gran esfuerzo. Y número 4, la obediencia no cuestiona, la obediencia adora. Y yo siempre he resumido la adoración, y le he dicho a los músicos que lo hago de esa manera. He resumido la adoración como obediencia. Y mire lo que hizo Abraham en el versículo 7 de Génesis 12 que estamos leyendo. Dice el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí una, se le apareció. Y luego en el 8 dice: y luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó allí su tienda al occidente. Y la parte final del versículo dice: y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así que en este pasaje de Génesis 12 podemos ver que la obediencia de Abraham es una obediencia que no cuestiona, sino una obediencia que adora. Abraham nunca cuestionó al Señor, simplemente hizo lo que Dios le dijo, y luego en el ejercicio de estar haciendo lo que Dios le dijo, adoró a Dios. El principio número 2 para tener una fe preciosa, entonces, es la obediencia. Número 3, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Identificarse. Mire que Abraham se fue para otra tierra que no era menos pecadora que la tierra en la que él vivía. Y dice este pasaje que vivió como extranjero en esa tierra. Aunque estaba en esa tierra, su identidad seguía siendo la promesa de Dios. Nosotros llevamos como 25, 27 años aquí en Mariquita, y yo digo que yo soy hijo adoptivo de Mariquita. Me siento más mariquiteño que de Cundinamarca. Yo nací en Tabio, Cundinamarca, no en Bogotá. En Tabio, Cundinamarca. Muchos dicen: es que usted es de Bogotá. No soy de Bogotá. Pero mi mamá sí. Ella tiene en su corazón esa identificación con su ciudad natal. Y yo a veces la molesto y le digo: mamá, pero es que nosotros llevamos 27 años aquí en Mariquita. Lo que somos nosotros, nuestra formación, nuestras bendiciones las hemos recibido acá. Y ella dice: no, yo soy de Bogotá, y es de Bogotá. Con el Señor. Es decir, que Abraham no tenía una prioridad diferente. Filipenses capítulo 3, el versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y a veces nosotros nos estamos identificando con todo lo que es de esta tierra, pero no nos estamos identificando con su palabra. Y eso entonces nos enseña que si no nos logramos identificar con Dios, entonces no podemos tener una fe verdadera. En Santiago capítulo 4, el versículo 4, dice esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, que no puede haber identificación entre Dios y el mundo. Dice: cualquiera
pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera pues que quiera identificarse con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí tenemos a un Abraham que se está identificando con Dios. Y mire que Abraham vivía con Lot y llegaron a un lugar y tuvieron que separarse, porque la orden de Dios era que dejara su tierra y su parentela, y Lot era parte de la parentela. Así que, bueno, Abraham le dijo: Lot, mi hijo, Dios manda que nos separemos. ¿Para dónde se va a ir? Escoja usted. Mire lo que usted más quiere y coja para allá, y yo me quedo en lo que sobre. Eso es lo que Abraham hizo. Dice la Biblia que Lot se identificó con el mundo. Miró hacia la llanura y vio que Sodoma y Gomorra era una gran ciudad, eran grandes ciudades, y vio que había prosperidad y riqueza en ese lugar. Y entonces quizá llegó a Sodoma, ¿cierto? Y empezó a identificarse con el pecado de Sodoma. Quizá entró a la clase política de Sodoma, no sé, se hizo concejal, se hizo de los principales de Sodoma, y allá estaba Lot identificándose con el pecado. Pero aquí está Abraham, lejos del pecado, solo identificándose con Dios. Estamos en el mundo y no podemos identificarnos con el mundo. Mire que esa fue una preocupación profunda en el corazón de Jesús. Jesús en Juan capítulo 17 ora al Señor y le dice: Señor, yo sé que no los puedes quitar de este mundo, orando por sus discípulos. Y yo no te voy a rogar que los quites de este mundo, que los saques de esta sociedad perversa, pero sí le voy a pedir que no se identifiquen con este mundo. Sí te voy a pedir, Señor, que los guardes. Dice Juan, en la que todo el mundo piensa de una forma diferente a lo que la Biblia propone. Pero sí podemos identificarnos con Dios y ser guardados y no compartir lo que el mundo nos enseña. Aquí, en el pasaje de Hebreos 11 que estamos estudiando, mire que Abraham se identificó con Dios. Él vivía en una tierra extraña, pero no hacía parte de esa tierra extraña. Esa tierra iba a dejar de ser extraña cuando Dios le cumpliera su promesa y esta tierra prometida fuera entregada a los judíos. Principio número 4. Tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire que aquí está hablando de una ciudad que Abraham no estaba viendo, y no se refiere a una ciudad física. Algunos han dicho que quizá aquí habla de Jerusalén. No se refiere a esto, se refiere al cielo, se refiere a la eternidad. Por eso les decía, hemos empezado a utilizar ese versículo 1 de Hebreos mal, porque la fe de la que está hablando, de lo que no se ve, no se refiere a Señor, yo necesito que me proveas, no sé, para la comida de esta semana que no tengo. Yo sé que tú me la vas a dar, Señor. No la veo, pero sé que tú me la vas a dar. Bueno, eso también es fe, pero no es a esa fe la que se refiere este pasaje. Se refiere a la fe de creer en que si recibimos a Cristo en nuestro corazón y creemos, entonces podemos llegar a la salvación. Aquí dice que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos. Se refería a la eternidad. Y Abraham no lo podía ver. Físicamente no lo podía ver. Pero mire que dice que lo esperaba. Estaba enfocado en eso. Tenía su mirada puesta en eso. Estaba caminando en pro del supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo. Y esto me enseña que Abraham tenía el enfoque correcto. A veces nuestro enfoque está en otras cosas diferentes de este mundo, en nuestra familia, no sé, en nuestro trabajo, ¿cierto? En los planes que tenemos a futuro, ¿cierto? Y trabajamos y quemamos todos nuestros esfuerzos en esas cosas vanas de esta vida. Pero Abraham tenía un enfoque diferente. Abraham, su enfoque estaba, dice acá, en la ciudad que tiene fundamentos, en la eternidad, en la salvación y el cumplimiento de esa. ¿Dónde debemos tener nuestro enfoque? Colosenses capítulo 3, el versículo 1 dice:
Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si ustedes han creído en Cristo, le han recibido en su corazón y han tomado la firme decisión de cambiar su manera de vivir y vivir como Cristo y su palabra proponen, entonces buscad las cosas de arriba y no las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, enfóquese en Cristo, que no está aquí, que no es de esta tierra, sino que está sentado a la diestra de Dios. Y mira el 2 tan claro: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y este era el enfoque de Abraham. Tenía la mira puesta en las cosas de arriba. Yo no puedo tener una fe verdadera si no aplico este principio. Si mi enfoque está puesto en las demás cosas de este mundo y no en Cristo. Número 5. La fe verdadera es una fe que contagia. Versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo y de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire que el pasaje centra la mayoría de su contenido en Abraham, pero este versículo 11 habla de Sara. Y Sara era quien tenía, después de Dios, una relación más cercana con Abraham. Y inicialmente Sara se burló de Dios. Eso está en Génesis capítulo 18. Cuando Abraham le dijo y Dios le dijeron: mire Sara, es que usted, a pesar de que ya es una anciana, va a quedar embarazada. Dice el versículo 11 de Génesis 18, dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, era una viejita. Y luego dice, y se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor un viejo. Sara está aquí escuchando la promesa de Dios y está teniendo su enfoque en lo humano. Dios y Abraham le están diciendo: no, es que va a quedar embarazada. Y Sara dice aquí que no se rió delante de la cara de Abraham. Entre sí, quizá miró a Abraham y pensó: este viejito sí está muy loco. ¿Cómo me va a venir a decir a mí, que yo ya soy otra viejita que con dificultad me muevo, que voy a quedar embarazada? O sea, nosotros ya no podemos. Es lo que Sara está diciendo y se está riendo. Esto parecía un buen chiste para Sara. Así que Sara no tenía una fe preciosa, una fe firme. Sara no creía en eso que Abraham sí creía. Pero luego, aquí en el pasaje de Hebreos que estudiamos esta mañana, dice que por la fe Sara creyó en esa promesa. Eso quiere decir que Sara se contagió de la fe de Abraham. Y bueno, Abraham todos los días se levantaba y le decía: mija, vamos a tener un hijo. Mija, el Señor nos va a dar una gran descendencia y usted va a ser la madre de esa descendencia. Yo creo que Sara estaba ya cansada y le dijo: no, hermano, hagamos una cosa, lléguese a la criada. Si usted quiere tener un hijo, yo ya no puedo, pero ella sí puede. Hágale por ese lado. Si usted cree todo eso que Dios le ha dicho, que es tan imposible, pues hágale por ese lado. Y Abraham falló, ¿no? Abraham dudó un poco la fe de Abraham en ese sentido, pero luego se fortaleció. Sin embargo, Abraham cada día seguía como insistiendo en el tema y convencido en la promesa y enfocado en Dios, y logró que Sara creyera. Aquí en el pasaje de Hebreos, versículo 11 que leemos, dice: siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. La parte final dice: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí estuvo la clave de que Sara pudiera dar a luz. Creyó
que era fiel, creyó realmente, se fortaleció su fe, tuvo una fe, creyó que el que lo había prometido era real. Mire, a Sara le cambió el chip. ¿Y cómo le cambió? Viendo a Abraham, viendo la fe de Abraham. Esa fe de Abraham contagió el corazón de Sara. Y entonces Sara escuchó, obedeció, se identificó y se enfocó, que son los principios que ya hemos visto. Y ahora en el capítulo 21 de Génesis, el versículo 6, aparece otra Sara, o la misma Sara en otro estuche, y dice: entonces Sara dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Aquí está Sara feliz, con un bebé en sus brazos, y está diciendo: tremendo, tremendo. Ahora yo me río de felicidad porque la fe es verdadera, porque yo creí y Dios prometió y cumplió. Y ahora no solamente me río yo, sino muchos que vean esto se van a reír conmigo. Y ahí hay una figura pues literaria, y se refiere a muchos van a creer como yo he creído. Necesitamos definitivamente creer. Necesitamos tener una fe que contagie a otros. Cuando predicamos el evangelio, cuando estamos en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos, nuestra fe, nuestra vida de obediencia debe contagiar a los demás. Y los demás deben de una u otra manera, a través de nuestra fe, acercarse a Dios. Y mire que la fe de Sara, pensando un poquito en lo que produjo la fe de Sara, encontré que la fe de Sara terminó en una nación constituida, que es la nación de Israel. Si Sara no hubiera creído, no existirían los judíos, no existiría muchas cosas. La fe de Sara permitió el surgimiento de los profetas, quienes anunciaron la venida del Mesías. La fe de Sara dio sentido al plan de salvación que Dios ya tenía planeado. La fe de Sara permitió el nacimiento del Salvador. Esa fe de Sara, que Abraham contagió a Sara, permitió la salvación del mundo. Que usted y yo podamos decirle: Señor, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, y que confiemos y creamos en que algún día estaremos en la eternidad con Cristo. Mire, la fe de Sara dio oportunidad a la doctrina de los profetas y de los apóstoles, a la palabra. Si Sara no hubiera creído, nosotros no tendríamos una Biblia, porque no hubieran habido apóstoles y no hubieran habido profetas que la hubieran escrito. Así que finalmente la fe de Sara nos da la preciosa esperanza de la salvación. Des en cuenta todo lo que puede provocar una fe verdadera que sea contagiada en otra persona. Principio número 6, y ya voy terminando, está en el versículo 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La fe tiene que ser probada, y esto tiene un sustento bíblico poderoso. En Génesis capítulo 22 está lo que cita aquí el escritor de los Hebreos. Abraham ya había tenido su hijo, Sara ya tenía una fe poderosa, Abraham tenía una fe poderosa, tenían la esperanza del cumplimiento de la promesa de que iban a tener una nación grande, y bueno, todo esto que provocó la fe de Sara. Y un día se levanta Abraham y le dice: Dios, mijo, necesito decirle: sí, Señor, sí me acuerdo. Mijo, pues necesito que lo ofrezca. Vaya, cójalo, amárrelo, póngalo en un altar y entréguemelo. Haga de él un holocausto para mí. Y ahí está Abraham, eso está en Génesis capítulo 22. Y nuevamente Abraham escuchó. Ocurre que te lo voy a ofrecer. Abraham no, Abraham obedeció. Este Abraham era el maestro de la obediencia. Me asombra la manera como obedecía, nunca cuestionaba a Dios. Y aquí en Santiago capítulo 1, el versículo 2, mire lo que habla acerca de las pruebas. Dice:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esas pruebas de las que habla acá son dificultades, como la que estamos viviendo, como la necesidad que tienen muchos ahorita de pronto de alimento, de trabajo. Esas pruebas fortalecen la fe. Y dice acá, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire que el tema de las pruebas es un requerimiento importante para darle calidad a nuestra fe. Y tiene que ser probada para determinar qué tan merecedores somos de la salvación. Por eso les decía nuevamente aquí, esta fe de la que habla Hebreos 11 no es la fe de creer en las cosas terrenales, sino es la fe de creer en la eternidad con Cristo. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 5 hasta el versículo 7 dice de esta manera: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, para que sometida a vuestra en alabanza, gloria, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro está diciendo, mire, nosotros necesitamos que nuestra fe sea aprobada, que nuestro creer en Cristo sea aprobado, con las diversas formas de las dificultades del mundo. Y eso para que nuestra fe sea fortalecida. Y termina diciendo aquí, y esto tiene un resultado, y es que después de ser probada esa fe, se determine qué tanta calidad tiene su fe para que Dios diga, uy, este sí entra al cielo y este no. Dice acá, para que se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo, esa fe va a tener un resultado poderoso el día que Cristo venga. Porque en la manera de la calidad de su fe es que Dios va a determinar quién es digno de salvación o no. Por eso es que el pasaje dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que viene a los pies de Cristo, crea que existe, crea que le hay, y que es el premio de los que le buscan. Esta fe de Hebreos 11 es la fe salvadora en la que nosotros creemos. Y esa fe salvadora nos lleva al último principio, el número 7, que está en el versículo 12. Dice, el versículo 12 dice: salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El séptimo principio es el resultado de todo esto, es la victoria. Abraham nunca lo vio, y ahí el versículo 13 dice, ellos murieron, Abraham, Isaac, Jacob, ellos murieron enfocados en eso, creyendo eso. Y no solamente Abraham, sino de ahí para adelante, José, David, Samuel, todos los profetas, todos los apóstoles se murieron esperando ver la venida del Señor Jesucristo. Yo creo que nosotros sí la vamos a ver, ¿no? Pero el tema de la victoria, no estaba Jesucristo, no estaba la muerte y resurrección de Cristo, no estaba el perdón de los pecados, pero murieron. Y aquí Hebreos 11 dice que por la fe ellos fueron salvos. Y ese es el principio de la victoria. Sara y Abraham se murieron esperando ver el cumplimiento de su promesa, pero la promesa se cumplió, y hoy se cumple esa promesa de Abraham en nosotros. Hoy yo creo que tenemos que gozarnos con la fe de Abraham, porque tenemos salvación, tenemos la mente de Cristo, podemos escucharlo, necesitamos obedecer, necesitamos enfocarnos
en Cristo para tener una fe verdadera, una fe salvadora. Mire, esta fe de la que habla Abraham aquí entonces no es una fe productora de satisfacciones terrenales. No es una fe que el hombre puede utilizar para que Dios le dé muchos beneficios. Cuando sanó al paralítico o cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, lo primero que les dijo fue: tu fe te ha salvado. Ahí está el resultado poderoso de la fe. Y la fe de ellos también estaba asentada en que Jesús los iba a sanar. Sí, también la fe les provee sanidad. Pero el elemento base de esta fe es la salvación. Y yo creo que necesitamos lograr tener en nuestro corazón esa fe salvadora. Quizá allá de los que me están escuchando tras la pantalla de su teléfono, de su computador, de su televisor, quizá alguno de ustedes diga: bueno, yo no he recibido a Cristo, o me gusta escuchar la Biblia pero no soy de los que obedecen. Bueno, yo le invito a que usted dé el primer paso. El primer paso es creer, porque todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Usted ya me escuchó y quizá ha escuchado la palabra muchas veces. Escuche, ese es el primer paso. Pero ahora obedezca, crea y obedezca. Yo quiero que hagamos una oración. Y si usted que está allá en su casa dice: yo quiero tener esa fe poderosa que me lleve a la salvación. Yo quiero creer verdaderamente en Cristo. Yo quiero obedecer. Yo quiero identificarme con Cristo. Yo quiero tener mi enfoque centrado no en las cosas terrenales, sino en Cristo y servirle. Y quiero que esta fe mía contagie a los de mi familia, a los de mi casa, a los de mi trabajo. ¿Está dispuesto a ser probado por Dios para tener la victoria de la salvación? Entonces, ore conmigo y dígale: Señor, entra a mi corazón. Señor, nosotros te damos muchísimas gracias